Eh, bueno, vamos a reiniciar. Digamos que nos correspondía hablar de precios públicos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿La tienen a la vista? ¿La filmina que dice precios públicos? Sí, profe. Gracias. Decía que los precios públicos son una especie tributaria que no está reconocida en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dicho en otras palabras, nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios habla de impuestos, tasas, contribuciones, y no habla de otra figura que, si bien no siempre se le reconoce carácter de tributo, suele estudiarse en forma conjunta con las tasas. No está reconocida en nuestro código como figura tributaria, tampoco está reconocida o tampoco se afirma que no sea tributaria. Sí se dice taxativamente en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que cuando el servicio no sea inherente al Estado, en ese caso no estamos frente a una tasa. Comparemos con lo que dicen en otras legislaciones. El artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de España, vean que habla de tasas y precios públicos. En Costa Rica solo tenemos una regulación escasa en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios sobre tasas, y eso está complementado por el Código Municipal también sobre tasas. Y hay otras normas que hablan de lo que podríamos identificar con el nombre de precios públicos, aunque es lo cierto que no suelen recibir este nombre. Se dice en ese artículo 24 de la ley española que el precio público es el que se recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria por el contribuyente en igualdad de condiciones que el sector privado, pero en régimen de derecho público. A partir de ese artículo 24 de la ley española de tasas y precios públicos, podemos intentar algunas diferencias entre el precio público y la tasa. Así, mientras la tasa sería de solicitud obligatoria o incluso de prestación aún sin solicitud, el precio público sería siempre de solicitud voluntaria. No obstante, el precio público no puede ser prestado, perdón, la tasa no puede ser prestada por el sector, mientras que el precio público sí puede ser prestado por el sector privado. En nuestro caso, por ejemplo, Colby, que mencionaban antes de que hiciéramos una pausa, está prestado por un ente público, pero Telefónica y Claro son entes privados que prestan un servicio equiparable, y sin embargo no estamos frente a un precio privado, sino estamos frente a un precio regulado por el régimen de derecho público. En cambio, la tasa no puede ser prestada por el sector privado, o el servicio que se financia con la tasa no puede ser prestado por el sector privado necesariamente. En el caso de la tasa, estamos siempre frente a un ente público que preste el servicio. Entonces, primera diferencia, la voluntariedad en la prestación. Puede los habitantes de este país pedir o no pedir un teléfono celular. Si fuera de uso obligatorio, estaríamos frente a una tasa. Si es de uso no obligatorio, sino voluntario, estamos frente a un precio público. Si el bien o servicio se presta por un ente público, perdón, si se presta por un ente privado,
aunque sea en régimen de derecho público, estamos frente a un precio público. En cambio, si solo puede prestarlo un ente público, estamos necesariamente ante una tasa. En el caso de la tasa, la regulación es como máximo el costo. Antes de la pausa mencionábamos que en el Código Municipal se dice el costo más un 10% para desarrollo, pero que en el fondo es otro costo, es el costo por inversión fija. O sea, como máximo, los elementos de cuantificación de la tasa es como máximo el costo de la prestación del servicio. En cambio, en el precio público, el costo es el mínimo. Se necesita que la regulación del precio incluya un margen de ganancia, es decir, como mínimo el costo y por encima del costo se debe reconocer un margen, si bien regulado, pero margen al fin de utilidad para el prestador del bien o servicio. De tal manera pues que en la tasa como máximo el costo, en el precio público como mínimo el costo. Algunos ejemplos de precios públicos en Costa Rica, que son todos ellos regulados por la autoridad reguladora de los servicios públicos. Caramba, no estoy pudiendo hablar. Varios de ellos son servicios de transporte, los autobuses, los taxis, el tren, el cabotaje. Otros regulados por ARES, el valor del servicio del agua, el valor del servicio del combustible, el valor del alcantarillado, RITEVE, electricidad, los peajes, el correo, etc. O sea, son servicios que pueden ser prestados por entes privados, pero en régimen de derecho público, y cuyo precio no es un precio privado, sino es un precio de derecho público, regulado por la ARECEP, que para regularlo estudia la estructura de costos y sobre esa estructura de costos, bueno, la prueba o la reprueba según le parezca razonable, y sobre esa estructura de costos le establece un margen al bien o servicio. Entonces, ¿por qué son públicos? Porque no son simplemente intercambio de voluntad, como sucede en los precios privados, sino que hay la intervención de un ente público en la fijación del precio. Ya habíamos visto algunas distinciones por el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos española. Otras vías de distinción, más bien doctrinarias. Dice una primera vía de distinción, la fuente jurídica de la prestación, si se presta en régimen de derecho público o si se presta en régimen de derecho privado. Es decir, si interviene la voluntad en la prestación del servicio o no. Y si su régimen jurídico es de derecho público o derecho privado. Otra vía de distinción doctrinal es, según lo define el ordenamiento, es decir, no hay un criterio sobre su naturaleza doctrinal, sino sobre la definición positiva que establezca la ley. Si la ley dice que esto es un precio público, aunque a mí me parezca que es tasa, es precio público. Y viceversa. Más profundamente se suele decir que en el caso de los tributos, de los impuestos, las tasas y contribuciones, y lo que interesa para esta distinción, en el caso de las tasas, está implícito el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, mientras que en el precio público no. No hay un deber de contribuir. Hay una voluntad libremente formada
de obtener o no ese servicio. Es decir, de alguna manera hay una vía de distinción que hace referencia a un deber constitucional en el caso de la tasa y que no hace referencia a ese deber constitucional en el caso del precio público. Y este último criterio de distinción tiene consecuencias si está mal clasificado, o sea, si algo debía ser tasa y no es tasa, sino que por ley se lo califica como precio público, eso podría ser inconstitucional por ser una manera de un deber constitucional de contribuir en el caso de la tasa. Otros criterios doctrinales, tal vez históricos, es que la tasa es una obligación ex lege, mientras que el precio público es una obligación ex contractu. En el primer caso, recuerden ustedes que ex quiere decir de en el sentido de procedencia, es una obligación que procede de la ley, que nace de la ley. Mientras que, según este criterio, el precio público nace del contrato. La obligación de pagarlo nace de un intercambio de voluntades. La crítica que suele hacerse a esta posición doctrinal es que la tasa es de los tributos que menos ex lege nace. Dicho en otras palabras, como dice el artículo 253 del Código Municipal, es el costo más un 10%. Pero la definición del costo pues viene de un estudio que haga la municipalidad de cuánto le costaría prestar ese servicio. Suele decirse también la tasa es... Sí. ¿Sí me puede repetir, por favor, la crítica que se hace a esta última valoración? Sí, suele decirse que el precio público, o sea, mientras que la tasa nace ex lege de la ley o a partir de la ley, el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el que sigue a la definición de tasa que está en el artículo 4, dice que los tributos tienen una serie de elementos que deben necesariamente estar en la ley. A eso se llama principio de reserva de ley. Suele decirse la tasa es un tributo, es decir, es plenamente aplicable el principio de reserva de ley o ex lege. A esa primera afirmación sobre las tasas se replica, bueno, pues sí, es cierto que la tasa nace ex lege, como todos los tributos, pero de los tributos es el que menos reserva de ley tiene porque hay elementos que no están en la ley, sino que están dejados a la actividad administrativa. Por ejemplo, el estudio de costos para definir, de acuerdo con el 253 municipal, qué significa el costo más el 10% para desarrollo. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ok. La segunda parte de la explicación es que el precio público no nace exclusivamente ex contractu, sino que hay alguna razón de derecho público para que unos bienes y servicios que puedan prestar entes privados estén regulados en su precio por un ente regulador, por una, digamos, en nuestro caso, por la ARECEP. O sea que el precio público no nace exclusivamente ex contractu, sino que en la formación de ese precio interviene un ente público que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en Costa Rica. Dicho en otras palabras, el servicio de taxi pues no depende exclusivamente de la voluntad del taxista y del usuario del servicio, sino que tiene unos parámetros fijados por una autoridad. O sea, el primer kilómetro cuesta tanto, los siguientes kilómetros cuestan tanto, el estar esperando con la María apagada y el carro encendido tiene este precio. Y es un precio público, no es un precio privado, no es que nace ex contracto, no nace necesariamente o no nace exclusivamente del intercambio de voluntades entre el prestador y el consumidor del servicio, sino que hay
un precio público, este es un precio en el que interviene un ente de derecho público. Esa es la crítica. O sea, se critica tanto la primera parte de la afirmación como la segunda parte de la afirmación. El otro criterio que también es pasible de crítica es el que afirma que mientras la tasa es una obligación de derecho público, el precio es una obligación de derecho privado. Y suele decirse, como complemento de esta última afirmación, el precio es una obligación de derecho privado, aunque el ingreso sea de derecho público, es decir, aunque lo perciba un ente público, como por ejemplo podría ser ICE, caso de Colby. Se critica diciendo que no es cierto que el precio sea de derecho privado. Es de derecho público, está regulado por una entidad de derecho público, aunque el ingreso pueda ser de derecho privado, es decir, aunque lo que cobra Claro o Telefónica puedan ser ingresos que no ingresen a un ente público, sino a un ente privado. Sin embargo, el régimen de la tasa y el régimen del precio público es un régimen de derecho público, régimen en el que lo primario no es el intercambio de voluntades, como en el derecho civil o en el derecho mercantil, sino que lo primario es la intervención de un ente público en la fijación de ese precio. Es decir, de esta filmina, las primeras vías de distinción son las más aceptadas doctrinariamente, y las segundas, que están señaladas bajo la cápita de otros criterios doctrinales, son las que son más criticadas por el derecho comparado. En el caso de la distinción española, el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios, se remite a una norma de rango constitucional. Y alude a que la solicitud o la recepción del servicio tengan carácter obligatorio. Recuerda que cuando hablamos de nuestra tasa podíamos decir que es la prestación efectiva o potencial, y que yo puedo decidir en mi casa, no quiero recibir el servicio de recogida de basuras porque voy a hacer compost y no voy a tener ningún desecho que sea calificable como basura. No quiero que se preste el servicio. O no quiero hacer uso de ese servicio. No obstante, se suele decir, el que toma esa decisión no impide el que el ente público esté obligado a prestar ese servicio. Dicho en otras palabras, si bien la recepción admite cierto carácter voluntario, la prestación tiene siempre carácter obligatorio. El ente público necesariamente debe prestar este servicio por razones de derecho público, por ejemplo, por razones de salud, por razones de organización, etc. Esa distinción entre la obligatoriedad o no, o ese ver más finamente el carácter obligatorio o voluntario de la recepción, puede ser enfocada desde el punto de vista formal. Esto es, este bien o servicio está reservado explícitamente por la ley al ente público. No puede haber entes privados. Si la ley tiene esa reserva, entonces estamos frente a una tasa, no frente a un ente público. O también puede ser de carácter sustancial. Con ese carácter sustancial suele decirse, aunque lo preste un ente privado, el ente público no puede dejar de prestar. El ente público siempre tiene que intervenir porque pertenece a la naturaleza del ente el que ese servicio le sea consustancial, le sea natural, le pertenezca a la razón de ser del ente. Es otra forma de decir lo que nuestro artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala en la frase final.
no es tasa los servicios que no son inherentes al ente público. O sea, si son inherentes, si son consustanciales, pertenecen al ente público, estamos frente a tasa. Si no son, si no son inherentes, aunque no lo dice el código, parece derivarse de la redacción del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, si no es tasa sino frente a un precio público. En doctrina se suele decir que los servicios no se prestan por el sector privado, es decir, pudiendo prestarse por el sector privado, solo los presta un ente público, estamos frente a una tasa, no frente a un precio público. Es decir, ya la distinción formal en la ley o sustancial es inherente, si en la realidad económica el servicio no se presta por el sector privado, entonces estamos frente a una tasa. Si solo lo presta el ente público. En la lección de hace 8 días hicimos algún comentario sobre el servicio de emisión del documento de identidad, de la cédula de identidad. ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema? ¿Se acuerdan que mencioné que el registro civil en Costa Rica no cobra por la emisión de la cédula, como sí se cobra en otros países? Pregunta: si el registro cobrara, ¿lo que cobra es una tasa o es un precio público? Tasa, ¿no? Porque solamente puede hacer, eso solo lo puede hacer el Estado. Así es. Porque es inherente al Estado, porque el carácter de la cédula es obligatorio. Porque solo puede ser prestado por el ente público. Profe, Sí, José Pablo. gracias. No, pero digamos, para ver si me queda más claro. Entonces, digamos, tanto tasas como precios públicos, la actividad prestacional del Estado, digamos, es, digamos, obligatoria en ambos casos, solamente que en precios públicos, digamos, que se permite la competencia con el sector privado. Sí, y acuérdate que uno de los criterios es que el precio público es de recepción voluntaria, ex contracto. Ah, ok. Por eso, entonces, digamos que, o sea, pero es eso, digamos, tanto en tasas como en precios públicos, el Estado sí tiene la obligación de prestar un servicio, solo que en tasas es como lo más inherente, ¿verdad? Sería así. Eh, el Estado tiene alguna opción en el caso de los precios públicos, pero no necesariamente tiene la obligación de prestarlo. O sea, Profesor, el Estado tiene la obligación de que se preste, no tiene la obligación de prestarlo él mismo. Ah, ya. O sea, como que tiene que garantizar que exista, que alguien dé el servicio, y digamos, y pueden ser los privados, pero también puede ser el Estado como para garantizarlo de mayor manera. Sí, sí, Sí. sí, exactamente. Ok. Listo, gracias. Con gusto. profe, Sí, hay algo que a mí me dejó dando vueltas, digamos, en la mente ayer. Me pongo a pensar en un museo, por ejemplo, como los que hay en San José, ¿verdad? Que cobra un precio por una entrada. sí. Eso, ¿qué sería? Porque, o sea, es que no sé porque, o sea, yo por intuición diría que es un precio público, mas no sé si es otra cosa, es que tengo incerteza con ese Bueno, tema. digamos que solo puede ser o precio público o tasa, ¿verdad? Ajá, Del sector de las negociaciones pues, de un bien a cambio de un precio, encaja o en tasa o en precio público necesariamente. ¿Okay? ¿Qué necesitamos para saber si es tasa o si es precio público? Necesitamos alguno de esos este, criterios que hemos venido diciendo. O sea, formalmente el museo
¿Es una actividad reservada al Estado? ¿Sí o no? Pues no. No, porque puede haber museos privados. Sin embargo, aunque pueda haber prestación de ese servicio por museos privados, ¿es obligatorio o pertenece a la esencia del Estado el que el Estado tenga museos? Mm, pues, supongo. No, no sé, profe. Sí, tal vez intuitivamente lo que podemos decir es que sí, el Estado tiene una obligación de preservar el patrimonio cultural del país, ¿verdad? Que eso es parte del diseño constitucional. Ok, entonces, si no está establecida la reserva a favor del sector público, pero sí pertenece sustancialmente o puede relacionarse con las finalidades del Estado, estamos frente a un precio público. Si yo voy al museo de Jade, estoy frente al público. No es un precio privado. El INS no puede cobrar por el ingreso el precio que le dé la gana. Tiene que haber un mecanismo de definición de ese precio en el cual se toma en cuenta el costo más un cierto margen. Más ejemplos. Gracias, profe. Más ejemplos. El INS tenía el monopolio de los seguros. ¿Qué quiere esto decir? Eso es una manifestación de que está reservado a favor del sector público, lo que quiere decir que lo que se pagaba por antes de la liberalización del servicio de seguros era una tasa que se pagaba por el servicio de seguros. Ahora no está establecida su reserva a favor del público. Y la fijación de los seguros es libre. Con esto que quiero decir que no interviene la ADCEP, no interviene un ente de derecho público en la formación de ese precio. Por tanto, el costo de los seguros pasó de ser financiado por una tasa a ser financiado por un precio privado, no por un precio público. Si fuera un precio público, sería necesaria la intervención de la autoridad reguladora de los servicios públicos. En el caso de la Fábrica Nacional de Licores, sí, María Alexandra. Entonces, en ese caso, el INS, los servicios que dan en seguros, entonces no están regulados como precio público. También es precio Es un privado. precio privado, sí. No quiere decir que no estén regulados del todo, sin duda, es de los sectores de la economía más regulados que hay, el de los servicios financieros, como los seguros, como la banca, etcétera. Pero la formación de los precios no los hace precio público, son precios privados. Profe, entonces ahí me confundo con el ejemplo del museo, porque a lo que entendí es que si bien no es exclusivamente del Estado, pero si en sí el Estado lo presta, sí es un precio público. Bueno, eso fue lo que entendí, no sé si fue que entendí mal. Bueno, o sea, Y en este caso, bueno, el INSS es una empresa del Estado. Tal no, vez sea por eso. lo que decíamos es lo siguiente. La diferencia entre tasas y precios públicos no Lo que es, me mi duda. no es binaria, no es blanco y negro, no es sí o no. Por eso es que hemos visto, venimos viendo, criterios de distinción. Algunos positivos, esto es reconocidos en la ley, y otros solo doctrinales. Quiere decir que hay zonas grises en que no está tan claro si es tasa o si es precio público. Pero hecha esta afirmación, podemos decir varias cosas. O sea, primero, si hay obligación de recibirlo, por ejemplo, en el caso de la cédula, no es voluntario, yo no puedo
vivir sin cédula, estamos frente a una tasa. O si el servicio es inherente al Estado, o sea, si es obligatorio que el Estado lo preste, aunque también lo presten los entes privados, si es inherente, estamos frente a una tasa. Por ejemplo, decíamos en el caso de las universidades, porque necesario el Estado debe prestar el servicio de educación. No importa que lo presten los entes privados y que el precio sea libre, sea privado para los entes privados. Como lo tiene necesariamente que prestar la universidad, como pertenece a la naturaleza del Estado costarricense, el que tenga intervención en la prestación del servicio de educación terciario, estamos frente a una tasa. Pero la contraparte, cuando lo presta un ente en una universidad privada, no es un precio público, es un precio privado. En el caso del INSS, como había un monopolio, por ley estaba obligado a prestar ese servicio un ente público, estábamos frente a una tasa. Cuando se liberalizó, no pasó a ser precio público, pasó a ser precio privado, aunque lo siga prestando un ente público. Porque aunque está muy regulada ese sector de la actividad económica, no está regulado su precio con la intervención de un ente como el ARECEP. En el caso del ICE, cuando tenía el monopolio en las telecomunicaciones, sin duda estábamos frente a una tasa. Cuando se abrió el monopolio, no se abrió a un mercado privado, se abrió a un mercado que tiene precios públicos, porque para la fijación del precio del servicio de telefonía, interviene ARECEP. En el caso del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores, pertenece a la esencia, es inherente al Estado la producción de licor. ¿Qué opinan? No, profe, que puede ser No. una empresa privada. O sea, no es inherente al Estado la producción de guaro. Bueno, yo creo que, como dijo Brian, en efecto no es inherente. Nada obliga a que el Estado, no pertenece al Estado, la producción de licores. Ahora, está en régimen de... Bueno, pues uno de los criterios es que si se trata de monopolio, estamos frente, ya sea tasa, ya sea precio público. Ese régimen de monopolio no está en esta filmina, pero es un criterio que suele utilizarse. Yo creo que en ese caso, aunque existe un monopolio en la fabricación de algunos licores, ese monopolio se ha ido erosionando tanto que en la práctica ya no existe ese monopolio. Se pueden importar licores con las mismas características que el guaro costarricense. La cachaza brasileña, por ejemplo, es químicamente equivalente al guaro costarricense. Y por tanto, pues ese régimen de monopolios está en la fabricación, pero no en la comercialización. Por tanto, ya no estamos ni siquiera ante un precio público. Además de que no interviene una autoridad reguladora externa al prestador de ese servicio. Vean que todos estos criterios nos llevan a que el uso privativo del dominio público, que en otras es necesariamente una tasa, por definición legislativa del 24 de la Ley Española de Tasas y Precios Públicos, es una tasa en España. En Costa Rica, ese uso privativo del dominio público de alguna manera es huérfano de clasificación. O sea, nosotros en Costa Rica no tenemos una ley general de precios públicos. Tenemos distintas leyes, por ejemplo, la ley de la zona marítimo terrestre, que permite el uso privado o privativo del dominio público y a cambio de una contraprestación denominada canon.
en nuestra ley. Y hay varios cánones de ese estilo, por ejemplo, de explotación del espectro radioeléctrico, hay cánones de explotación minera, etc. Pero en todos los casos que se habla de canon en Costa Rica, no se dice ni hay una teoría general que pueda derivarse de esa legislación que los clasifiquen ni como tasas ni como precios públicos. Yo creo que lo correcto conceptualmente es que el uso privativo del dominio público encaja en la tasa. ¿Por qué? Por la frase final de nuestro artículo 4 del Código de Normas y, bueno, del tercer párrafo del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No es tasa la contraprestación por servicios no inherentes al Estado. Evidentemente, el dominio público es inherente al Estado y, por tanto, la contraprestación por el uso de un bien de dominio público necesariamente es tasa. ¿Qué consecuencia tiene eso? Tiene como consecuencia de que los elementos constitutivos de esa tasa tienen que estar en la ley. Como no lo están, como la ley de la zona terrestre no tiene todos esos elementos que el artículo 5 del código exigiría para un tributo, hubo algunas acciones de inconstitucionalidad contra acción de la ley de la zona marítimo terrestre, exigiendo o pidiendo que se declarara que es una tasa y que por tanto está sometida al principio de reserva legal. Y sin embargo, esas acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas sin lugar. A mí me parece que fue eso un error de la Sala Constitucional. Pero es lo cierto que ese uso privativo del dominio público quedó de alguna manera huérfano, no de legislación, pero sí huérfano de encuadre legislativo dentro de las figuras tributarias. El tercer párrafo del artículo 4, ya lo acabamos de decir hace un ratito, menciona que no es tasa cuando no se corresponde con un servicio no inherente al Estado. A contrario sensu, si el servicio sí es inherente al Estado, entonces estamos frente a una tasa. La teoría de la inherencia del servicio a la naturaleza del ente público, es decir, en esta sociedad decidimos que los entes públicos tienen unas determinadas funciones. Generalmente tomamos esa decisión en la Constitución, pero también en las leyes. Además dijimos, ya hace 2 lecciones, que ese concepto de inherencia al Estado no es estático, sino dinámico. Es decir, recordarán que aludí a la sentencia de la Corte Constitucional italiana a principios de los años 60, que decía que el servicio de telefonía era inherente al Estado italiano. Y uno podría decir, bueno, a ver, desde el Imperio Romano existe Estado en Italia y durante los últimos 19 siglos no existía telefonía, entonces ¿cómo viene usted a decirme que es inherente al Estado? La Corte Constitucional italiana decía, bueno, es que ese concepto no es estático, sino dinámico. En la sociedad moderna no se entiende que alguien pueda estar incomunicado y por tanto forma parte de las funciones esenciales del Estado llevar las comunicaciones hasta el último rincón de Italia. Algo así decíamos de Costa Rica. Entre las funciones del ICE estaba llevar los teléfonos públicos, énfasis en públicos, los teléfonos públicos hasta el último rincón. Iba uno a un lugar perdido de Talamanca, con perdido quiero decir remoto, de población indígena de Talamanca, y había un teléfono público que costaba muchísimo mantenerlo. En otras palabras,
el Estado no hubiera proveído ese servicio, excusas, no, el mercado no hubiera proveído ese servicio por una razón puramente de costos. Poner un teléfono público en Amubiri o en algunas regiones de Talamanca era económicamente deficitario. Económicamente no tenía sentido poner un teléfono en esa zona. Sin embargo, el Estado costarricense decide voluntariamente, quiero poner un teléfono ahí porque quiero que esa población esté comunicada, porque pertenece a la naturaleza humana el estar comunicados y por tanto, como ese bien no lo puede prestar o ese servicio no lo puede prestar el mercado, es inherente al Estado. Bien, esa decisión durante 50 años, las telecomunicaciones estuvieron reservadas al Estado y por tanto lo que correspondía era una tasa. Es dinámica. Llegó un momento que dijimos, no, ya se explicó, no, eso pasó a la historia. Teléfonos públicos ahora para los museos. Ahora queremos celulares y la telecomunicación ya no es inherente, ya no es indispensable que la preste un ente público. La puede prestar entes privados, ya no es inherente al Estado. Dicho en otras palabras, fue inherente durante 50 años y dejó de serlo en los últimos 20 cuando se abandonó el monopolio de las telecomunicaciones por parte del ICE. Ese criterio está implícito en la frase final del tercer párrafo del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Si es inherente, tasa. Si no es inherente, no lo dice expresamente el artículo 4, pero pareciera que la figura que le corresponde es la de precio público. En el artículo 83, ya hemos aludido varias veces, perdón, dije 253, sino es artículo 83 del Código Municipal. Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un 10% de utilidad para desarrollar. A pesar de que menciona tasas y precios, todo lo que en este artículo se regula son tasas. Y es el costo más el 10%. Ese 10% de utilidad, pues estrictamente hablando, no es de utilidad. Es un costo diferido, es un costo de inversión, es un costo fijo, como se deriva necesariamente para desarrollarlos. No es que la municipalidad tenga utilidad, obtiene una sociedad anónima para distribuir entre sus accionistas. No. Es una utilidad para desarrollarlo, para invertirlo en el propio bien que se presta, en el propio servicio que se presta. Ahora, existe, a pesar de esa definición del artículo 83 del Código Municipal, existe lo que ha dado en llamarse un principio de beneficio y de provocación del costo. Y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. La municipalidad de Alajuelita puede tener más servicios que la municipalidad de Escazú, o viceversa, la de Escazú más servicios que la de Alajuelita. En otras palabras, puede haber una diferente prestación de servicios o nivel de prestación de servicios entre dos entes municipales. La municipalidad de Alajuelita puede decidir que va a recoger basuras 3 veces por semana y la de Escazú que va a hacerlo solo 2 veces por semana. Y una de las dos puede decir, vamos a hacer las aceras, y la otra va a decir, las aceras las hace el propietario y si no la hace le cobra una multa. Este principio del beneficio lo que quiere decir es que los ciudadanos tienen cierto margen de libertad para escoger
circunscripciones territoriales con diferente prestación de servicios. Es decir, yo puedo decir, prefiero tener mi casa en Escazú porque tengo más servicios que en Alajuelita. O prefiero tener mi casa en Alajuelita porque, aunque tengo menos servicios, incurro en menos costos. Esa tasa, por tanto, es una figura que tiene más flexibilidad que los otros tributos. Es decir, la municipalidad no puede prestar servicios en régimen de derecho público que no sean inherentes al ente público. Pero hecha esta elección, también tiene cierto margen para la cantidad y la calidad de esos servicios. En todos los casos, el costo más un porcentaje para costo fijo. Pero no quiere decir que los servicios que presten todas las municipalidades tienen que ser uniformes entre sí. Hace muchos años fue declarada inconstitucional la tasa de policía. La municipalidad de San José creó un cuerpo de policía. Anteriormente la policía era una policía puramente nacional, había Guardia Rural Nacional y Policía Civil también nacional, en ambos casos bajo el Ministerio de Seguridad Pública. Y había también otros cuerpos policiales. Pues bien, hace quizás unos 20 años, la Municipalidad de San José decidió crear un cuerpo de policía municipal. Además fue bastante bien recibido ese cuerpo de policía municipal. Mientras las policías nacionales se dedicaban a unas tareas más amplias, había zonas donde la municipalidad quería prestar esos servicios de seguridad más concentrados, por ejemplo, en algunas zonas alrededor del mercado central y en algunas zonas donde había más índices de criminalidad, la municipalidad de San José quería tener un cuerpo de policía que le permitiera reaccionar más directamente. Y no solo reaccionar, también accionar, es decir, tener actividades preventivas y no solo reactivas. Para financiarlo, creó una tasa de policía. Esto es un tributo que se cobraba como una especie de sobrecargo al impuesto de bienes inmuebles. Recuerden ustedes que el impuesto de bienes inmuebles era por el valor del inmueble y uno de sus elementos es el valor del frente, el frente del inmueble frente a la vía pública. Pues bien, la tasa de policía se financiaba tomando como uno de sus elementos, estaban obligados a pagarla quienes tuvieran inmuebles, y uno de sus elementos de cuantificación era los metros de frente a la vía pública. Esa tasa fue declarada constitucional con el argumento de que el servicio de seguridad no es un servicio divisible. Es un servicio, recuerdan ustedes nuestra definición, un servicio público individualizado en el contribuyente, y decía la Sala Constitucional, en el caso de del servicio que presta la Policía Municipal, no es divisible. Es un servicio que está obligado a prestar a toda la ciudadanía sin que sea susceptible de individualización o de prestación individualizada. Por tanto, declaró inconstitucional esa tasa de policía. La Municipalidad de San José
promovió entonces que en lugar de una tasa hubiera un impuesto de policía. Y aunque ese impuesto tenía los mismos elementos, prácticamente no tenía diferencias con la tasa de policía. Es la que nos rige actualmente, sirve para financiar el servicio de seguridad que presta la policía municipal. Y podría Robert, parecer, sí, perdón. Sí. ¿en qué año ocurrió esto? Esto fue alrededor del año 2000, no tengo la fecha exacta a mano, pero más o menos hace 21 años. Ah, bueno, es que quería preguntarle porque, digamos, en ese artículo 83 que estamos viendo, en el Código Municipal, el último párrafo tiene que ver completamente distinto a tasas y a precios públicos, sino que tiene que ver con aspectos de vigilancia que pueden hacer los cantones en coordinación a la policía, bueno, a los cuerpos policiales y tecnologías compatibles. ¿Eso por qué está incluido aquí? Léenoslo, por favor. El último párrafo dice: la municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, al cual podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para ello debe procurarse el uso de tecnologías compatibles que permitan lograr entre los cuerpos policiales la mayor coordinación en la prevención, investigación y el combate de la criminalidad. Serán de interés público los videos, las señales, los audios y cualquier otra información captada por los sistemas de vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos investigativos y probatorios pertinentes en caso de requerirse. Eso está integrado en ese artículo 83. Sí, lo que pasa es que eso es qué potestades tiene la municipalidad. En el caso de la tasa de policía es cómo se financiaban esos servicios. No qué potestades tienen, sino cómo se financian ese. Y sí tenés razón en que fue una época en la cual se discutió primero si la municipalidad tenía esa potestad o no. Segundo, qué medios podían, si esos violaban o no el artículo 24 de la Constitución Política de protección a la intimidad de las personas. Es decir, si había una violación a ese artículo por una cámara que estuviera en una vía pública o no. Y segundo, quiénes eran los que podían ejercer esas labores de vigilancia, si era el Estado costarricense o la Policía Municipal o quiénes eran los que intervenían. Dijéramos que esa eh, discusión desembocó en que sí se le otorgó a las municipalidades estados y se decidió financiarlas primero como tasa y cuando la tasa fue declarada inconstitucional con un impuesto de policía. El impuesto de policía se calcula igual que la tasa, que la vieja tasa de policía declarada inconstitucional. Pero no podría tener la impresión de que únicamente fue un cambio de nombre. Pues, todo fue una ley nueva, se anuló la ley de la tasa de policía y se creó la ley del impuesto de policía, que eran idénticos o mayormente iguales, excepto en que una mencionaba tasa y la otra mencionaba impuesto. Pero dijéramos que más allá de ser un asunto puramente nominal, más allá de ser una distinción puramente basada en, en una distinción de nombre, sin duda que está detrás de esa distinción de nombre el alcance de inherencia o no y de utilidad o no de los servicios. Sí parece inherente al Estado la prestación, o al ente público la prestación de los servicios de seguridad. Aunque pueda haber servicios privados, pertenece al ente público el que preste ese servicio. Y segundo, como el servicio no es individualizable, sino que es para toda la comunidad, entonces debe financiarse por medio de un impuesto y no por medio de una tasa.
Ya hemos mencionado que el costo del servicio es un límite para las tasas municipales, y no solo para las municipales, sino para cualesquiera tasas que preste ente público. Es un límite máximo, puede ser menos. En otras palabras, el servicio puede ser financiado con impuestos y con tasas. Si se financia solo con tasas, no puede exceder del costo. Si se financia con impuestos y tasas, la parte de la tasa necesariamente será menor que el costo, puesto que hay una parte que es financiada con impuestos. Y hay también un criterio de razonable equivalencia entre el costo y la tasa. Con esto quiero decir que el ente público podría, por todos intuimos, ser desproporcionado, ser inmensamente mayor que lo razonable, porque se trata de un ente público que tal vez no está sometido a las presiones del mercado, lo cual no estaría bien, lo cual implica que el Estado está siendo, o el ente público está siendo ineficiente y está incumpliendo, perdón, su voluntad de ente público, su razón de ser de ente público. Esto es cuando la tasa se fija por referencia al costo, no es admisible el que los costos se multipliquen inmensamente. O sea, no es admisible, por ejemplo, el que el AIA incurra en unos costos desproporcionados por ineficiencia, por mala administración, y que eso los traslade al costo. Digamos, si clorar el agua cuesta 100, o costaría 100 en un régimen de derecho privado, no es razonable que cueste 500 porque el AIA tiene unos mecanismos de contratación, de adquisición del cloro, que encarecen el producto desproporcionadamente. En otras palabras, es el costo, pero además de ser el costo, se necesita que ese costo sea razonablemente incurrido. Pertenece a la naturaleza de los entes públicos el que sus servicios tengan costos razonables, no el que tengan costos desproporcionados. Esos costos desproporcionados no solo son un escándalo, no solo provocan revoluciones. Ha habido zonas en Atillo donde la gente prácticamente se levantó en armas, tal vez equivocado por el racionamiento de agua en el año 2020, en el año... y digo contra el sujeto equivocado porque lo que hacían era que tomaban la circunvalación y no dejaban pasar, que no prestaban el servicio, no tenían nada que ver con la prestación del servicio. Pero en el fondo lo que decían es, el servicio es inherente al ente público, tiene que ser prestado, el costo no puede ser desproporcionado y además no puede dejar de prestarse ese servicio, mucho menos en un año de pandemia donde la recomendación es que todos tengamos mayor consumo de agua por lavarnos las manos, ya que piden las autoridades sanitarias. La tercera figura que aparece en el código, en el artículo 4 del código, es la contribución especial. Ya adelantamos algo hace 8 días. De manera genérica, la palabra contribución alude a todas las figuras tributarias. El artículo 18 de la Constitución, todos están obligados a contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Ese contribuir se contribuye con impuestos, con tasas, con contribuciones especiales. Es decir, la palabra contribución es genérica. La expresión contribución especial es específica, es una especie dentro del género contribuciones que también está en, perdón, ese uso genérico de la palabra contribución
También podemos verlo en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política. Compete a la Asamblea Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales. Esas contribuciones nacionales no están en sentido técnico, están en sentido genérico, en el sentido de género, deber de contribuir. No es ese el uso genérico, sino específico, el del párrafo final del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esa contribución especial es una especie dentro del género contribuciones. Género al que también podríamos identificar como tributos. La contribución es pues una especie del género tributos, especie del género contribuciones. ¿En qué consiste la contribución especial? Bueno, ya habíamos adelantado esto en la clase anterior. ¿Qué es el beneficio especial o adicional que obtengan de un bien o de una obra pública, de un servicio, de una obra pública, los particulares? Cuando se hace la carretera a Caldera, pues eso sin duda tiene un beneficio general para todo el país, que es la vía por la cual sucede una parte importante de las exportaciones y una parte importante de las importaciones. En otras palabras, esa vía es una vía estratégica que sirve a todo el país, a todos los ciudadanos. Y no obstante, también es cierto que hay particulares que reciben un beneficio adicional o particular de esa obra pública. En concreto, los vecinos de la carretera sin duda vieron aumentado el valor de su predio, el valor de su inmueble, porque se mejoró la comunicación. Es decir, el ente público, en este caso el Estado costarricense, podría cobrar una contribución especial, una contribución adicional para ayudar a financiar esa obra pública, beneficio particular que algunos propietarios obtuvieron por esa obra pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cuanto compete al beneficio general, debe ser financiada con impuestos. Y en cuanto compete al beneficio particular, puede, no necesariamente debe, puede ser financiada con contribuciones especiales. Podría el Estado costarricense decidir, como aquí hay mayor beneficio para algunos, a esos que se benefician más, puedo cobrarles un poco más y distribuir entre esos especiales beneficiados, no los beneficiados generales, sino los especiales, puedo distribuir parte del costo de la obra. También dice el párrafo del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que el producto de esa contribución especial no puede destinarse a otra cosa que la obra pública o el servicio público. Por ejemplo, está ahorita en suspenso, pero durante varios años se consideró que iba muy seriamente a construirse un aeropuerto en Orotina. Y los inmuebles alrededor del aeropuerto subieron de valor porque se pensaba que podría ser una zona, primero, mucho mejor comunicada, segundo, una zona donde podría haber hoteles o establecimientos para pasar la noche antes de tomar un vuelo, o para pasar la noche viniendo del vuelo antes de al día siguiente continuar su viaje en Costa Rica. Es decir, se vio que los inmuebles alrededor de la zona del aeropuerto iban a tener un beneficio particular. O sea, una obra pública de beneficio general
que iba a tener además beneficios particulares adicionales o en exceso para algunas personas. Pues bien, si se decidiera, creo que no llegó a hablarse de eso, pero si se decidiera establecer una contribución especial por aquellos que se beneficiaban especialmente de la construcción de esa obra pública, la consecuencia del párrafo final del artículo 4 es que esa contribución especial no puede destinarse sino a la obra pública. No puede destinarse sino a la construcción del aeropuerto. No es fácil hacer esa repartición de costos entre una parte financiada con impuestos y otra con contribuciones especiales. Y sobre todo no es fácil que esa segunda parte, la parte a financiar con contribuciones especiales, se cuantifique adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de una carretera, pareciera que se benefician más los que tienen frente a esa carretera, y los que están, no sé, a 1 kilómetro de esa carretera, pues sí se benefician, pero no se benefician tanto como los que están por la carretera. Entonces, además del criterio de que una parte se reparte con impuestos o se financia con impuestos y otra parte se financia con contribuciones especiales, la segunda parte, a saber, aquella que se financia con contribuciones especiales, también debe repartirse entre quienes se benefician más y quienes se benefician no tanto con ese servicio u obra pública. Bien, vamos a decir unas cuantas cositas de parafiscalidad y dejamos para dentro de 8 días el ejemplo paradigmático de la parafiscalidad, que es la seguridad social. Fiscalidad es el circuito normal u ordinario de ingresos y gastos públicos del ente público. Es decir, al fisco le interesan o le ingresan los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, y con un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, aquello se convierte en gasto público en la prestación de bienes y servicios. Pero junto a esos entes fiscales, que típicamente son, se identifican con un criterio de territorialidad, el Estado nacional sobre todo el territorio costarricense, las municipalidades sobre la circunscripción municipal, en otros países los estados o las provincias o las regiones autónomas, en todos los casos circunscripciones territoriales nacionales, intermedias como los estados municipales o locales. A todos esos entes y a su circuito de ingresos y gastos se les llama fiscales o fiscalidad. Cuando yo digo fisco, me refiero a un ente territorial nacional o subnacional como los estados o los municipios. Pero en paralelo a esas circunscripciones territoriales establecidas en la Constitución Política, hay otros entes públicos que no entran dentro del circuito ordinario de ingresos y gastos, y a eso se les llama parafiscalidad. No es la expresión que utiliza la doctrina, pero como regla mnemotécnica podemos decir es una fiscalidad paralela a la del Estado. Parafiscalidad quiere decir que no es la del ente público constitucional territorial, sino es la de otros entes creados por ley, incluso creados por la Constitución, pero que no tienen un vínculo territorial y que no están en ese ciclo de ingresos y gastos fiscales. Dice un autor español, Juan José Ferreiro Lapazza,
Un tributo fiscal es así un tributo que sigue en su creación, vida y destino el régimen jurídico normal y típico de los tributos. Por oposición, un tributo parafiscal es el que tiene un régimen jurídico distinto. No el típico, sino otro distinto para su creación, vida y destino. La existencia de un tributo que no responda a este esquema, por ejemplo, que haya sido establecido por una disposición de rango inferior al que se gestione fuera de la órbita de la administración financiera del Estado, que no se integre en los presupuestos generales del Estado, que se destine a cubrir un gasto determinado y no la generalidad de los gastos del Estado, significa la existencia de un circuito ingresos-gasto público distinto en alguno o en la mayoría de sus tramos, distinto, pero paralelo al circuito típico y normal de los ingresos y gastos del Estado. ¿De qué está hablando Ferreiro Lapaz? Está hablando de circuitos como, por ejemplo, el de la seguridad social. El régimen jurídico de la seguridad social es un régimen fiscal, o mejor dicho, es un régimen parafiscal. No es el régimen normal de ingresos y gastos del Estado, sino es un tributo que se gestiona fuera del ámbito de la administración financiera estatal. La seguridad social no está en los presupuestos generales del Estado costarricense, sino en el presupuesto particular de la Caja Costarricense del Seguro Social, y se destina a cubrir, disculpas, se destina a cubrir un gasto determinado, los gastos del seguro de enfermedad y maternidad por un lado y del seguro de invalidez, vejez y muerte por el otro. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que hay un circuito de contribuciones forzosas que financia el Estado costarricense. Y hay otro circuito paralelo que financia una parte de los bienes, perdón, de los servicios que deben ser proveídos por el Estado, pero que no en el circuito típico, en el circuito normal de los tributos. No ingresa a la caja única del Estado, no ingresa al presupuesto nacional, sino que ingresa a la caja de la Caja Costarricense del Seguro Social y se gasta no por el presupuesto nacional, sino por el presupuesto que ese ente autónomo decida aprobar y la Contraloría le refrende. Dice este dictamen del año 2005 de la Procuraduría General de la República. Se utiliza el concepto de parafiscalidad para hacer referencia a una contribución destinada a cumplir un fin específico que constituye la razón de ser de la obligación. La particularidad del tributo parafiscal consiste en que no es administrado por los órganos del Estado ni figura como ingreso presupuestario suyo, ingreso presupuestario del Estado. Esto es, en lugar de un órgano del Estado, por un ente autónomo del Estado. No ingresa a la caja del Ministerio de Hacienda, sino que ingresa al ente público encargado de la seguridad social en Costa Rica. Obviamente, pues estoy hablando de la seguridad social porque es el ejemplo más paradigmático en Costa Rica de los tributos parafiscales, pero no es el único. En los tributos, el impuesto que se paga por consumo de cigarrillos o de licores al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia o al Instituto de Desarrollo Rural, son ejemplos de parafiscalidad. Sin embargo, pues con mucho en Costa Rica, el ejemplo más importante es el de la seguridad social. Dice la Sala Constitucional en este voto del año 97. Puede concluirse que con base en la potestad tributaria en relación especie-género con la de imperio es más amplia, la potestad tributaria forma parte pero no agota las potestades de imperio,
puede perfectamente obligarse al pago universal de una contribución parafiscal. Es la Asamblea Legislativa la que establece los tributos parafiscales. Carácter que remite usualmente a la ayuda financiera de un ente ajeno a la administración central que el Estado estime de la suficiente importancia para la consecución de un interés público como para usar su poder tributario. Decide la Asamblea Legislativa, voy a crear el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y lo voy a financiar con estos tributos parafiscales. Con decir que es parafiscal, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy sacando de la órbita del Estado y lo estoy atribuyendo a un ente autónomo, a un ente que no pertenece al Estado central. Dice B. Villegas, Héctor Belisario Villegas, un autor argentino en la provincia de Córdoba. Bajo la denominación de parafiscales han aparecido contribuciones destinadas a la previsión social, a cámaras agrícolas, a fondos forestales, centros de cinematografía, bolsas de comercio, centros de estudios, colegios profesionales, etc. O sea, a entidades de tipo social o de regulación económica. ¿El timbre del Colegio de Abogados es fiscal o es parafiscal? Pregunta, ¿no se han dormido mis alumnos? ¿El timbre del Colegio de Abogados es fiscal o parafiscal? Parafiscal. Sí, de acuerdo con Villegas sería parafiscal, ¿verdad? Porque es una contribución, aunque no es el ente público estatal, ni territorial, ni estadual, ni local. No es al Estado costarricense, es a un ente con personalidad jurídica pública, colegio profesional, pero que no se identifica con el Estado costarricense. Según Villegas, recuerden que Villegas es argentino, entonces habla de provincias. La fiscalidad o el producto de la fiscalidad no se incluye en los presupuestos estatales de la nación, de las provincias o de los municipios. Se incluye en el presupuesto de ese ente parafiscal, la caja, el IAFA, el INDER, el colegio profesional. Otra característica, no son recaudadas por los organismos específicamente fiscalizados. En Argentina, la Dirección General Impositiva o las Direcciones Generales de Rentas. En Costa Rica, la Dirección General de Tributación o la Dirección General de Aduanas. No son recaudados por esos órganos o organismos específicos del Estado, sino que son recaudados por otros entes. En el caso de la Caja Costarricense, directamente. La Caja, en el caso del Colegio de Abogados, directamente cobra el timbre. En el caso de algunos entes como el IAFA y el INDER, lo puede cobrar directamente, pero también puede tener un convenio, aduanas, por ejemplo, para que el tributo sobre el tabaco se cobre en la importación del tabaco, junto con los impuestos o derechos arancelarios de importación. No ingresan tampoco a las tesorerías estatales, no entra a la caja del Estado, sino directamente en los soldadores y administradores de esos fondos. Entra directamente en la Caja Costarricense del Seguro Social, entra directamente en el... Un segundito, por favor. No ingresa, decía, en las tesorerías estatales, sino directamente en los entes recaudadores, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el IAFA, en el INDER, en el Colegio de Abogados, etc.
Dice nuevamente el dictamen que mencionábamos del año 2005 de la Procuraduría. Se trata de tributos destinados a financiar actividades específicas y cuyos recursos ingresan al presupuesto, perdón, cuyos recursos no ingresan al presupuesto del Estado. Esa no incorporación al presupuesto no se motiva en la presencia de un tributo con destino específico, con el cual se pretenda desconocer el principio de unidad presupuestaria en sus diversas manifestaciones. El principio de unidad presupuestaria, que pues, no tendremos casi ocasión de verlos, porque si no este curso sería muy largo si habláramos de la parte presupuestaria de las finanzas públicas, pero el principio de unidad presupuestaria es el principio de caja única, es decir, en el Estado no puede haber ingresos que entren en distintas cajitas o en distintos elementos de distintos ministerios u órganos estatales, sino que todo debe ingresar en la tesorería pública. Pues bien, estos impuestos parafiscales o estos tributos parafiscales no ingresan a ese caja única, sino que están a la caja específica de ese ente parafiscal. Dijo la Sala Constitucional, el elemento primordial del tributo es la coerción por parte del Estado, ya que es creado por su voluntad soberana con prescindencia de la voluntad individual. Los tributos son prestaciones obligatorias y no voluntarias, son manifestación de la voluntad exclusiva del Estado desde que el contribuyente solo tiene deberes y obligaciones. Esto lo sostuvo respecto de las contribuciones parafiscales al decir que son tributos. En esa característica de que la voluntad estatal se sobrepone o se impone a la voluntad individual. Finalmente, con esto concluiremos el día de hoy, dijo ese dictamen del año 2005 de la Procuraduría. Importa recordar que las contribuciones parafiscales son tributos y como tales les resulta aplicable el régimen jurídico tributario. En otras palabras, les corresponde, les es plenamente aplicable el principio de reserva de ley. No lo hemos visto, llevo adelantándoles varias veces en esta y la clase anterior. El principio de reserva de ley está sobre todo en el artículo, bueno, está en la Constitución 121, inciso 13 de la Constitución, y en el artículo 5 del Código Tributario. Por favor, léanlo para esos dos artículos, 121.13 y artículo 5 del Código Tributario, varias veces detenidamente para la clase siguiente, dentro de hoy en 8. Conforme a ese principio de reserva de ley, es el legislador quien debe decidir sobre el hecho imponible, la base imponible, la determinación del sujeto pasivo y el sujeto activo, la tarifa del impuesto, así como el procedimiento sancionatorio. Eso es predicable plenamente de la parafiscalidad. No solo de los tributos fiscales, no solo de los tributos que ingresan al ente público del circuito ordinario, sino que es predicable de todas las contribuciones fiscales y parafiscales. Vamos a dejarlo ahí el día de hoy. Dentro de 8 días hablaremos de una específica forma de tributo parafiscal que es las cotizaciones de seguridad social en Costa Rica. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Veo que hemos perdido casi 10 estudiantes desde que empezó la clase. Espero que no haya sido por aburrimiento, sino porque tenían otros compromisos. Profesor, Sí. dijo algo de que había que leer unos artículos, es que no escuché bien. Sí, por favor, leanlos detenidamente, no solo leanlos, sino detenidamente. 121.13 de la Constitución Política y artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Gracias. Con gusto. ¿Más preguntas, dudas, aclaraciones? ¿O nos vemos dentro de 8 días? Gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Gracias, profe. Hasta luego.
Gracias, Gracias, profe. profe. Con gusto.